Barou Shouei. En un principio tú puedes pensar que este tipo es un egocéntrico, maleducado, narcisista, terco y pendejo. Pero una vez observamos más al personaje, nos damos cuenta de que, bueno, sí, es todo lo que dije anteriormente y de paso es un tsundere, imagínate. Desearía no haber visto jamás eso. Y aún así, este animal es de los mejores personajes que ha sacado Blue Lock, y por eso el día de hoy te comentaré un rato la historia y evolución de Barou, el tipo que tuvo que cambiar su mentalidad y estilo por culpa de un loquito que le jodió la vida. Así que nada, empezamos de una vez porque ya el video va a ser muy largo. Recuerda que esta solamente es mi opinión y puedes dejarla tuya en los comentarios con respeto claro. Y ya que estás, dale un like y suscríbete. Sígueme en Twitter para que te enteres de cuando subo video o saber qué mona china me tocó en un gacha. Ahora sí, comenzamos. Mira, Barou es un personaje muy extraño. Para algunos puede ser hasta ridículo y cringe con toda esa mentalidad ultra mega egoísta y satánica que tiene. Ay, no se la voy a pasar a Izagi, te voy a quitar el balón, yo soy el rey, voy a devorar tu luz, bla bla bla. Sí, es medio autista. Bueno, como todos acá. Pero es que creo que ese es el punto. Está bien que sea así. Primero que todo, es parte del encanto de Blue Lock. Todo está exagerado acá. Y Barou simplemente lo lleva a otro nivel. Pero además, dicha mentalidad y actitud se va trabajando. El personaje tiene matices. No es un simple gorila malhumorado y egoísta. Y si bien, a lo largo del manga sigue siendo un tipo bien violento, verbalmente, podemos ver ese cambio en su juego, en su personalidad. Y nos acercamos más a la mentalidad de este rey. Por ende, no me parece nada malo. Y dicho esto, quiero repasar un poco la evolución que ha tenido este tipo. Eso sí, en este video quiero incluir las cosas que sabemos de la novela del personaje, porque creo que sí son buenos detalles. Por ende, te contaré la historia de cómo se formó su mentalidad y el deseo de ser el actor principal de la cancha. Barou siempre se ha visto maravillado por la idea de estar en la cima, de ser el rey. Desde pequeño ha tenido esa intriga, y por pequeño me refiero desde sus 5 años, y sin embargo no había explorado esa sensación hasta que empezó a jugar al fútbol. La razón por la que Barou comenzó a patear una pelota fue bastante simple. Su padre simplemente le regaló un balón. Era un hombre de negocios muy ocupado, el cual se la pasaba siempre en Tokio. Y a ver, realmente no era una mala persona, pero sí que ponía su ambición del éxito por encima de su familia, y no solía visitar mucho a su esposa e hijo. Ni siquiera sabía los gustos de este último. Al putísimo Barou le gustaban los dinosaurios y le regaló una pelota, what the fuck. Pero aún así fue ese pequeño detalle lo que cambió la vida del chico. Comenzó a jugar con el obsequio de su padre y se dio cuenta de que era bastante divertido. Eventualmente comenzó a jugar con otros niños, y aunque algunos eran mayores que él, Barou seguía siendo superior. Heredó una prodigiosa capacidad física y atlética gracias a su padre, que anteriormente era deportista. Y ahí el chico encontró el sentimiento que tanto tiempo llevaba buscando: estar en la cima, sentirse mejor que nadie más, ser el protagonista principal en el campo marcando goles, simplemente un rey absoluto. Era una sensación que solo se le otorgaba a los ganadores. Ese era el deseo de Barou, seguir ganando para obtener esta satisfacción. Claramente alguien con estos deseos solo podía aspirar a ser el mejor delantero del mundo. Pasaban los años y el tipo se hacía aún mejor. Su talento era excepcional, nadie lo podía negar, pero su determinación y rigidez también lo eran. Dicha fortaleza mental era lo que le impulsaba a entrenar todos los días sin falta. Era esa convicción la que le obligaba a hacer una serie de ejercicios y entrenamientos antes de siquiera ponerse a jugar fútbol, y algunos niños lo veían como un sinsentido, pero nadie podía decirle nada porque Barou simplemente era demasiado bueno. Y en parte esta determinación y actitud tan organizada fue inculcada por su madre misma, quien es un poco maniática de la limpieza. Cuando estuvo embarazada, Barou tuvo que encargarse de varios quehaceres del hogar, obteniendo así un sentido de la pulcredad y organización bastante único, y esta sensación de orden y el seguir las reglas fue algo que aplicaba no solo en la casa, sino también en el fútbol. Para él, las reglas que establecía eran inquebrantables. Barou no es simplemente alguien con un don para el deporte, sino que también acompaña dicho talento con una determinación bastante grande. Y es así como el chico se hizo un hueco en el fútbol de su ciudad. Poco a poco fue formando esa personalidad tan egocéntrica y malhumorada que conocemos. Se le permitía decir cosas como estúpido, plebeyo o cualquier otro comentario del estilo porque, bueno, él era el mejor, no hay más. Seguía ganando y la gente lo seguía reconociendo. Cuando entró a la preparatoria tuvo diversos problemas por dicha personalidad intimidante y egocéntrica. En el club de fútbol no tenía ningún respeto por los entrenadores o sus superiores de tercer año. Y aún así, como siempre, de alguna manera podía respaldar esas actitudes por su forma de jugar. Se papea a todo el mundo, ¿qué te puedo decir? Ya llegados a ese punto, Barou había entendido que lo que realmente le emocionaba en el fútbol no es jugar al deporte o sentirse el rey. Son cosas importantes,
importantes, es cierto, pero por sobre todo eso, quiere quitarle el protagonismo a todos los demás. Quiere hundir a aquellos jugadores que se creen las estrellas del campo, que se den cuenta de que el único rey es él, y lo demuestra con sus goles y poder. Barrow simplemente juega a este deporte para arrebatarle a la gente sus papeles de estrella principal y a su vez reafirmarse a él mismo como el único protagonista. Es con este deseo que el tipo fue entrenando día a día y se volvió un jugador bastante increíble, pero aún así no era suficiente. Perdieron las nacionales de ese año por culpa de un defensa maniacote que se la pasó marcando a Barrow. Lo aplastó completamente. Y el tipo ya había perdido antes, por supuesto, pero esta fue la primera vez que quedó totalmente inutilizado. Dejó tan traumado a Barrow que este último ni siquiera lo recuerda. Lo sacó de su memoria. Pero eso sí, lo único que no olvida del tipo son aquellos ojos con heterocromía y su rostro sin afeitar. Espera un momento. ¿Este cabrón es Aiku? Sí, parece que Barrow y Aiku se enfrentaron en el pasado en sus tiempos de escuela, lo cual me parece tremenda oportunidad desaprovechada porque ellos son equipo en la liga egoísta, pero bueno, la novela te quiere meter la excusa de que Barrow nunca se interesó por los demás y por eso no lo recuerda. XD. Pasamos al segundo año de preparatoria de Barrow. La cosa no fue mejor, para nada de hecho, volvieron a perder las nacionales. El equipo de su escuela simplemente no podía unirse al juego ultra mega egoísta de Barrow. Reconocían su habilidad y era el mejor de ahí, pero simplemente sus maneras no eran las correctas, y a su vez el rey se negaba a colaborar. Pensaba que todos debían acoplarse a su juego porque, bueno, es el más chingón de ahí. De verdad, este tipo se niega a dar un pase si eso no resulta en su propio gol. Es casi que incapaz de hacerlo, y es algo que veríamos también en el manga. Básicamente, la de pasar no se la sabe. Esa actitud arrogante era lo que lo estaba hundiendo, aunque todavía no lo suficiente como para hacer algo al respecto. Cuando Barrow llega al tercer año de su escuela, nadie podía oponérsele, porque ahora él estaba en el año mayor. Aprovechó el bug, y por eso podía inculcarle su estilo de juego a los de primer y segundo año, los cuales de alguna manera lo respetaban. Es cierto que Barrow era duro e hiriente muchas veces, pero aún así él nunca fue alguien malo. No esperaba nada irracional de sus compañeros. Siempre estaba pendiente de la limpieza de su club y aún así cumplía sin falta sus estrictos entrenamientos. Este equipo sí que estaba planeado en torno a él y se había ganado a los jugadores e incluso al entrenador. Todo era aparentemente perfecto, pero Barrow no estaba satisfecho. Le faltaba algo. Sentía que de esta manera nunca sería el mejor del mundo, porque no se podía poner a prueba. Por eso necesitaba un rival, alguien lo suficientemente fuerte como para poner en juego su estatus de rey. Pero antes de que pasase eso, la invitación del Blue Lock llegó. Esta es una pequeña novela que nos permite indagar más en la sensación que tiene Barrow sobre ser el rey. Cómo inició, los pensamientos que tenía, el hecho de que no entendía por qué a la gente le gustaba ser un personaje secundario y le fue a preguntar a su mamá, todo inocente. Incluso vemos cómo este pensamiento de ser el mejor se va reforzando a lo largo del tiempo, con la derrota de Aiku o cuando vio que su padre falló en su ambición. Además, creo que tenemos un pequeño adelanto de una filosofía que Barrow adaptaría en un futuro, de cómo el tipo necesita adversidad y desesperación para prosperar. Cuando tuvo a su equipo de preparatoria totalmente domado y hecho para él, se sintió como extraño, como si esto no lo fuese a llevar a ser el mejor del mundo, similar a lo que luego pasaría con Ubers. También me gusta ver más a fondo de dónde el tipo sacó esa actitud rígida y manía por la limpieza, y además observamos algo que sabíamos en el manga, pero se nos vuelve a recalcar aquí, y es que Barrow es bastante normal, digo, fuera del campo y todo lo que no tenga que ver con el fútbol. Fuera de eso, bueno, el tipo es serio e intimidante, pero definitivamente no es una mala persona. Solo es una persona que le gusta limpiar su casita, ayuda a su madre y cuida de sus dos hermanas. Porque sí, tiene hermanas este tipo, las cuales lo aprecian mucho de hecho. Consideran que es un buen hermano mayor, alguien responsable y confiable. Esa es la dualidad que tiene Barrow entre el campo y su vida cotidiana, lo cual me parece muy interesante y me gusta cómo se recalcó en esta novela. Y es más, luego en el manga veríamos que incluso le gusta jugar bolos cuando no está matándose con otros. Increíble. Es cierto que el detalle sobre Aiku y cómo lo papió me parece extraño. O sea, no hubo ni un píxel de conversación sobre eso en la liga no egoísta, y parece que Aiku no recuerda a Barrow ni Barrow a Aiku. Pero bueno, claramente esta novela no estaba planeada de antemano. Más o menos intentaron enlazar como pudieron las cosas, aunque por mí hubiese sido mejor no tener este detalle, porque como digo, queda raro si lo contrastas con el manga. Pero bueno, ahora que entendemos más esta personalidad y deseos de Barrow, podemos seguir al contenido del manga y comienzo de Blue Lock.
En la primera selección, Barou se encuentra con el equipo Z de Izagi, y estos últimos se van papeados muy duramente. Nadie puede parar a este animal. El tipo tiene un gran control del balón, un físico prodigioso que permite tener la posición de la pelota y hacer cargas muy maniacotas, y además tiene un putísimo cañón en las piernas. Ha practicado su tiro hasta el cansancio para tener una zona dorada a partir de ciertos metros. Era un jugador bastante completo y sin dudas para este punto un jodido monstruo. El equipo Z no tenía manera de ganar, ya que al ser su primer partido todos estaban desorganizados y peleándose entre ellos. Sin embargo, con el equipo Z, el de Barou era diferente, porque el tipo con su fuerza logró someter a todos los demás. Ellos sí podían actuar como una especie de equipo, y al final Izagi y su grupo terminaron perdiendo, logrando marcar un solo gol, el cual fue el resultado de la asistencia que hizo Izagi hacia Kunigami, aunque eso sí sin querer. Barou observa eso y critica duramente al protagonista. Se hacía llamar delantero, pero cuando lo tuvo enfrente, en vez de retarlo y superarlo, decidió huir, entre comillas, ya sabes cómo es esto. Por ende le dice que es una mierda, que no sirve para nada y yo no sé qué más. Y si bien con esta presentación de Barou vemos que es alguien bastante bueno y poderoso, en la primera selección no volvió a ganar ningún partido. Su equipo simplemente no funcionaba, solo le daban la pelota a Barou y que él hiciese la magia. Cuando eso no servía, todo se iba a la mierda. Y claro, el gorila este tampoco cedía en su postura. Si reciben un gol es porque el equipo no defendió, y si el balón nunca llega a él es porque nadie se la pasó. Pensaba que absolutamente todos sus compañeros debían moverse por su bien, para su gol, porque una vez más, él era el mejor de ahí. Siempre ha sido el mejor en donde sea que esté, por eso era simplemente natural que todos se la diesen, ¿verdad? De esta manera perdió todos sus partidos y solo sobrevivió por su capacidad goleadora. En la primera selección anotó 10 putos goles, está loco. Al final sí, terminó saliendo adelante, pero esta mentalidad no lo llevaría muy lejos. Se viene la lección de humildad más grande de este personaje, la segunda selección, su trauma cinematográfico. Barou vuelve a perder otra vez por ser un imbécil. Hermano, eligieron al Messi de Aomori por sobre él porque no sabe trabajar en equipo. Imagínate, el Messi de Aomori. Y así se quedó al borde de la eliminación total, teniendo que enfrentarse en un partido de 2 vs 2 contra Izagi y Nagi, quienes también se fueron papeados por cierto loquito. Y una vez más vuelve a perder. Aquel que había considerado un perdedor, Izagi, logró pasarlo en un 1 vs 1. Lo eludió y metió el gol ganador. Barou fue elegido por el equipo del protagonista y sobrevive una vez más. Como estamos viendo, Barou es un egoísta, pero es un egoísta mal, un tarado que no puede aceptar que sus métodos no son los mejores. Este cabrón es todo lo que la gente piensa que es Blue Lock a simple vista, un tipo que no la pasa nunca, que quiere jugar él solo, que todos se muevan para él, por el bien de su gol, XD. La única manera de ganar un partido es que sea gracias a él, es que sea gracias a su gol, y esa es una regla que no piensa quebrar. Ya sabemos cómo es este tipo con sus reglas. Barou simplemente es un egoísta de mierda, y el manga te fue demostrando que estas no son las maneras. Por mucha fuerza que tenga, si no se complementa mínimamente con su equipo, no iba a ganar nunca. Lo vimos en la novela, en la primera selección perdió 4 de 5 partidos, y en la segunda selección lleva 2 derrotas también. Es decir que, desde que entró a Blue Lock, lleva 6 derrotas consecutivas. 6 derrotas consecutivas, ¡qué animal! Y lo peor es que el cabeza hueca aún no se daba cuenta de lo que estaba haciendo mal, pero eso estaría a punto de cambiar gracias a cierto maniático. Aunque eso sí, luego de su partido, Nagi e Izagi se dan cuenta de que Barou es un loquito de la limpieza, lo cual para este punto es algo sorprendente, porque la presentación de este tipo ha sido la del imbécil más grande de este manga, y saber que tiene este sentido por el orden y diligencia extrema a la hora de entrenar nos permite acercarnos más al personaje. Ver esto en su momento sí fue bastante impactante y gracioso, y por qué no decirlo, le da un toque al personaje. Pero bueno, luego de ese momento y una charla que tiene con Izagi, donde observamos lo que te estaba diciendo, que es un imbécil básicamente, entramos al partido que lo cambiaría todo: Chigiri, Kunigami y Reo versus Nagi, Izagi y Barou. El partido empieza como era de esperarse. El equipo de Izagi se ve superado porque Barou no puede trabajar en equipo, y por mucho que el protagonista intenta decirle que la clave es mezclar sus habilidades, el rey no puede dar su brazo a torcer. Si él no marca el gol, entonces nada tiene sentido. Y ante tal situación, el protagonista decide cambiar de mentalidad y convertirse básicamente en el jodido diablo.
utiliza a Barrow como cebo para poder anotar. Si bien el tipo no sabe trabajar en equipo y los estaba hundiendo, aún así necesitaba ser observado, porque si lo dejas solo te hace un gol muy fácilmente. Sabiendo eso, Isagi encontró el punto ciego del campo para recibir un pase y marcar su gol gracias a Barrow. Y acá ya sabemos lo que pasa a continuación. Isagi le dice que es un inútil, que no se meta en su camino, lo basurea y básicamente se roba el protagonismo del campo. Aquella sensación que Barrow siempre persigue le estaba siendo quitada, y a medida que avanzaba el juego la cosa no mejoraba. Barrow solo la cagaba más, pero por el contrario, Isagi y Nagi seguían sacando todo adelante y brillando aún más. Para ese punto el rey solo intentaba marcar desesperadamente. Lanzó un tiro desde la mitad de la cancha totalmente porque sí, no tenía sentido lo que hacía. El juego continúa y Barrow logra tener una oportunidad decente para marcar, aunque eso sí, estaba a unos metros de su zona ideal. Chigiri llega rápidamente para presionarlo, y en medio de ese momento de dudas y confusión, sin saber exactamente qué hacer, aparece Isagi, el cual estaba totalmente libre, y Barrow inconscientemente se la pasa a él. Al inicio de la primera selección, el rey criticó duramente al protagonista por dar esa clase de pase, y ahora las cosas se giraron por completo. Con esa asistencia que le hizo Isagi, Barrow se dio cuenta de que él no es el protagonista del campo, solo era el soporte de alguien más. El tipo había experimentado muchas derrotas a lo largo de su vida, pero es que esta ha sido la peor de todas, una que lo llevó a la absoluta desesperación. Desde que empezó a jugar al fútbol, es decir, hace como 10 años, siempre había sido el mejor en su zona. Ha sido temido, ha sido respetado, admirado, era el centro de la cancha, del mundo. El tipo que finalizaba a todos con sus goles, al quien nadie le podía hacer frente. Indudablemente era el protagonista, y esa había sido la vida de Barrow Shohei. Era todo lo que conocía, la sensación de aplastar a todo el mundo y ser el mejor a través de marcar goles. Y ahora, el jugador que tachó de inútil, de perdedor, un personaje secundario de por ahí, terminó avanzando hasta el punto de quitarle ese papel principal. En la extraña mente de Barrow, este simple pase es un golpe durísimo. Su razón de jugar fútbol se estaba desmoronando. Como él, un supuesto rey, se iba a rebajar hasta tal punto. Darle el pase a otro jugador para que brille más que tú, para que te quite ese papel principal. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Nagi e Isagi brillan muchísimo más que él. Están sacando el partido hacia adelante ellos dos, mientras Barrow es un inútil. Se había dado cuenta de que él no era el rey. El juego continuaba y Barrow volvió a obtener la pelota, y en ese momento el chico entiende algo. Si les pasa el balón a Nagi e Isagi, van a ganar fácilmente, e incluso sabiendo eso, no se siente molesto. Si puede convertirse en un personaje secundario a sus ojos, se liberará de su sensación de derrota, será salvado. En ese momento dar el pase era la mejor opción, pero eso lo mataría por completo. Sí, solo es dar un pase, un simple pase para la victoria, y aún así Barrow se negaba a darlo. Dar esa asistencia solo es un escape temporal para no sentirse derrotado. Lo liberaría de esa amarga sensación, es cierto, pero es que si lo hace, su sueño de ser el rey de la cancha desaparecería. Su ego, su ambición, su pasión, aquello que lo ha movido desde que era un niño, ya no sería el protagonista, y eso definitivamente lo derrumbaría. El cabrón ya estaba pensando en su futuro alternativo si daba ese pase. Isagi lo jodió tan duro que lo mandó a una realidad alternativa. Este pase no era como el que dio Barrow en la primera selección, donde estaba marcado y se la pasó a otro random que estaba solo. Primero que todo, él ya había metido un gol, pero además, para este punto las cosas eran como un juego para Barrow. Solo se le estaba pasando a un simple peón, no competía por su estatus de rey, e incluso si este peón hacía un gol, seguiría estando muy claro que Barrow es, de lejos, quien controla todo. Y de hecho, después de este partido, es decir, cuando empiezan a tener dificultades, Barrow no vuelve a pasársela a nadie más. Su equipo estaba dudando de su estatus como rey, de sus maneras de jugar, y por eso empezar a dar pases en ese momento sería admitir que él se equivocó, cosa que claramente no estaba dispuesto a aceptar. No es comparable con su situación actual, donde Isagi activamente lo está opacando y despojando de su papel protagónico. Barrow sabe que aquí no tiene otra opción que pasársela al tipo que va a solucionar todo. Y sí, yo sé que esto solamente es un puto pase, y es estúpido si lo piensas bien, pero para alguien como Barrow, esto sería una condena total. Como digo, dar esa asistencia, dar ese pase,
es aceptar que él nunca será el actor principal. Es afrontar el hecho de que él no puede hacer nada para salir de esta situación, no puede llevar el equipo a la victoria y debe confiar en alguien más, porque sus habilidades no son suficientes. Por eso es que muy en el fondo se negaba a darlo. Algo en su ser le impedía dar ese último paso y ante tal situación decidió evolucionar. El tipo lo entendió todo. Si él no puede ser la luz que hay en el campo, entonces se ocultará tras dicho destello por su gol. Empezó a hacer fintas y recortes por todo su camino. Todo el campo sabía que Izagi era el jugador más peligroso y por eso esperaban que Baru se la pasase, y sin embargo jamás lo hizo. Jugó con ese pensamiento y utilizó al protagonista Tesebo como una simple pared, devorando su luz y marcando un gol, renaciendo nuevamente y encontrando un nuevo estilo de juego. Este es el antes y después de Baru. Entendió que hay gente mejor que él, o al menos a su altura. Su papel de estrella principal no está asegurado, por ende se centrará en atacar desde las sombras. Mientras todos observan a los supuestos protagonistas, él buscará cualquier punto ciego para marcar su gol. Al final da igual cómo, lo único importante para él es seguir marcando y ser el rey, demostrar que los partidos los puede finalizar. Ya no intentaría ir a lo loco con el balón, sino que aprovecharía la genialidad de otros para hacer él aún mejor. Este es el distorsionado camino que ha tomado Barou. Su objetivo sigue siendo el mismo: ser el mejor en la cancha, ser el rey y papear a todo el mundo que intente ponerse en su camino o ser el protagonista, demostrarles que no pueden serlo. Pero ahora digamos que es un poco más humilde, aceptando sus debilidades y las fortalezas de los demás, incluso llegando a respetar a Izagi. Lo llama por su nombre, algo que nunca había hecho hasta ahora. Más tarde, Barou también reconoce ante el protagonista que había sido un inmaduro en ese partido, no tiene problemas en afrontarlo, y es más, le dice a Izagi que esa turbo mega papiada que le metió fue necesaria porque estaba siendo un imbécil. Barou es alguien que acepta las cosas como son, si entiende que estuvo mal, lo va a reconocer y listo, su orgullo no es tan frágil, aunque eso sí, tampoco malentendamos las cosas, sigue siendo un egocéntrico maleducado que se cree el más chingón, es parte de su fútbol, se mueve con el pensamiento de que genuinamente es el mejor, y a lo largo del manga sigue lanzando todo tipo de comentarios a la gente. No es que ahora se evangelizó y es súper amigo de todos, no, es un bruto de mierda. Da igual si tiene que robar goles o campear a Izagi, para él el ganador absoluto y el que se lleva toda la gloria es el que pueda anotar, y Barou no piensa ceder eso ni un poco, ganar con su propio gol. Esto que acaba de pasar simplemente fue una simple dosis de humildad para entender que tampoco podía ser tan idiota, pero en términos generales sí, se comporta casi igual. Así es este cabrón, no podemos hacer nada. Y ahora quiere entender a su equipo, para devorarlos, es cierto, pero por lo menos no ve a todos como unos huevones. Reconoce el valor de sus compañeros, de Izagi, formando así una rivalidad. Y casi que una obsesión, porque el tipo llega a tener alucinaciones con Izagi en el manga de Nagi. El protagonista se volvió la persona que más quiere destruir, y tiene un fuerte deseo de vencerlo. Aunque, a diferencia de Nagi, derrotar a Izagi no lo es todo para Barou, solo es un incentivo más para mejorar. Eso sí, es un tremendo maniático de la limpieza, y eso nunca va a cambiar. En el partido contra Rin vemos más de esa mentalidad cambiada de Barou. El tipo ahora le encanta acechar entre las sombras y esperar cualquier oportunidad para robarle el gol a Izagi. Y es más, no tiene ni problemas con robarle el balón, está loco. Pero de alguna manera ese estilo de juego tan impredecible le está funcionando, ya que tiene suficiente habilidad como para acompañar. Si bien esto de fijarse en Izagi y cambiar sus jugadas es algo sencillo sobre el papel, demuestra una evolución en Barou. Ese acto muestra que confía en las habilidades del prota, sabe que es muy bueno y por eso se aprovecha de ello. En el pasado este tipo solo pensaba en sí mismo y para él los demás eran unos pendejos don nadie, y es este ligero cambio lo que abre sus posibilidades, lo que permite meter un gol contra el equipo de Rin, jugando un papel fundamental en ese partido, pero aún así lo terminaría perdiendo. Esta vez el Lengüitas tuvo más suerte. Luego en el spin-off de Nagi vemos cómo tiene otros partidos en la segunda selección. Observamos cómo acepta sus debilidades y batalla por superarlas, resignándose, muy entre comillas, a dar pases. Wow, juega de manera normal, algo que sin dudas el Barou del inicio nunca hubiese aceptado, pero con el fin de salir de esta segunda selección infernal y volverse a enfrentar a su rival Izagi, está decidido a dar unos cuantos pasos atrás para ser más fuerte. Luego en la tercera selección no vimos mucho de él, de hecho casi nada, solo una pequeña charla que tiene con Izagi. Le dice que no se atreva a caer en este lugar, porque él es la persona que aspira a derrotar. La verdad, un buen diálogo. Y ya en el partido contra la sub-20 no entró como un titular, la
verdad, este tipo siempre come banca. En el Mundial Sub-20 está igual, pero una vez ingresa al campo hace desastres. Otra vez el cabrón logra hacerse un hueco gracias a estar campeando el balón. Como te digo, esta locura hace que sea impredecible y tiene suficiente habilidad como para respaldar sus acciones, porque literalmente ni entre dos tipos de la Sub-20 lo podían parar. Es un puto gorila loco y gracias a esta genialidad logra salvar el partido por los momentos. Pero sin dudas, otro momento donde tendría mucho protagonismo es en la liga neoegoísta. Barrow ingresó al equipo de Ubers y por un momento llegó a ser el número 1 de la liga, con una oferta de 100 millones de yenes, lo que al cambio serían más o menos unos, no sé, $4. Y ahora tocaba volverse a enfrentar con Isagi. Y por cierto, antes de su enfrentamiento le pidió a sus amiguitos del Ubers que le hiciesen unas mechitas rojas para encontrarse con Isagi en condiciones. No sé, me parece un momento muy divertido y que representa muy bien a Barrow. Se hace el rey, que es el mejor, que odia a todo el mundo, pero en el fondo respeta muchísimo a Isagi y este enfrentamiento para él es muy especial. Le pidió a sus compitas que le ayuden con el corte, es un grande. Aunque eso sí, antes de entrar a este partido como tal, debemos entender qué hizo Barrow en el Uber. Snuffy, el maestro de dicho equipo, le propuso a todos un estilo de juego donde solo tenían que seguir sus estrategias, no hay más. El tipo creó infinidades de planes y opciones de juego. El Uber solo necesitaba seguir estas jugadas y ya fue. Si ganan, genial. Y si pierden, solo será culpa del maestro, Snuffy. Él tenía planeado que Barrow fuese el eje de dicho equipo. Me imagino que ha revisado todo su trayecto en Blue Lock y sus habilidades. Se dio cuenta de su increíble talento y armas, las cuales no son poca cosa. Tiene un don innato para hacer goles. Y además, bueno, le recuerda a su amigo muerto. En parte quería cuidarlo porque sabía que Barrow era alguien que confiaba mucho en su talento. Y tenía miedo de lo que podría pasar si no conseguía sus sueños, si le arrebataban el fútbol de su vida. Barrow al inicio no quiere trabajar con este loquito porque, bueno, ya lo conocemos. Él quiere hacer las cosas a su manera, no quiere una corona heredada y ese tipo de cosas. Pero, por sobre todo lo demás, sentía que en el Ubers no había suficiente desesperación. Y por ahora dejamos este punto de lado. Aún así, el rey decide darle una oportunidad a este sistema, solo para poder entrenar con Snuffy y que este le enseñase el ojo del depredador. Una técnica perfecta para su estilo de juego. Analizar cuidadosamente los movimientos del arquero para saber cuándo debes patear, jugar con esos puntos ciegos. Barrow ahora es alguien capaz de analizar todas esas variables para encontrar el lugar y tiempo más óptimo, y de esta manera logra ser el número 1 de la liga. Tenía todo un equipo que jugaba en torno a él, y como digo, ese físico que tiene, su control del balón, su potencia de tiro, y además ahora el ojo del depredador, permitieron que este tipo fuese absurdamente bueno, y de hecho comenzó anotando un gol contra el Bastard. La cosa no iba mal, pero Isagi todavía era capaz de detenerlo, podía predecir estas estrategias y, más o menos, cortar las jugadas de Barrow, y eso es algo que el rey no podía aceptar. Por eso, a pesar de lo bien que estaba en el Ubers, decide rebelarse. Decide mandar su carta de renuncia porque, en el fondo, Barrow entiende que este equipo no le hará ganar o mejorar más. La verdadera razón por la que el tipo no estaba de acuerdo con Snuffy es porque el Ubers era muy pacífico. No hay retos, no hay desesperación. Para él, la única manera de mejorar es encontrarse con un muro de desesperanza, un reto que te lleve al límite. Cuando Isagi le ganó, se destrozó por completo. Lo vimos antes, incluso se imaginaba su futuro después de dar ese pase. Estaba totalmente jodido, pero se arrastró por toda la segunda selección para ser aún mejor. Y en eso se basa la fuerza de Barrow. No quiere un futuro seguro, ni quiere que alguien se haga responsable de sus acciones. Si Barrow la caga, es su culpa, y está bien si la gente lo ridiculiza por eso. Es en ese ambiente desesperado donde Barrow logra prosperar, y si no hay un lugar así, entonces él mismo está dispuesto a crearlo. Esa es la filosofía de este tipo. La única manera en la que puede avanzar es a través de la discordia. Invita a todo el Ubers a rebelarse contra el juego ultra estructurado de Snuffy, empezando con Nico y Aiku. Estos dos también se volvieron medio loquitos. Me imagino que en su cabeza era mejor seguir el plan de Barrow que jugar contra él. Ya sabían que no iba a dar su brazo a torcer. Y Snuffy, al ver cómo su equipo se rebeló contra él por culpa de Barrow, entiende los sentimientos de este último, y por eso mismo le ayuda a finalizar su gol. Un tiro espectacular que pasó entre las piernas de Kaiser e Isagi, demostrándole a su maestro que él estará bien. No es como su amigo fallecido, es un tipo que verdaderamente se esfuerza por obtener lo que quiere y no se debilita ante la desesperación, todo lo contrario, la usará para obtener una mejora y seguir su pasión como un maldito loco, no hay más. Y por si fuese poco, luego de hacer ese increíble gol, decide darle unas palabras de ánimo a Snuffy. Le dice que aún no se retire, que da igual si ya cumplió aquella promesa que tenía con su difunto
con tu amigo, porque ellos aún tienen que enfrentarse en un partido, y por ende le exige que no se retire aún. Dios mío, Barou, te comportas como un imbécil, pero a veces sí eres tremendo. La verdad me gustó mucho ver a Barou en el Uber, toda su mentalidad de afrontar la desesperación, cómo arrastra al equipo a su juego, e incluso vemos cierto crecimiento, no solo en sus habilidades, sino que incluso por un momento llega a defender y todo. El Barou del inicio ni de chiste hacía esto. Wow, ahora defiende ciertas jugadas, es alguien normal. Sí, yo sé que suena bien estúpido, pero llevamos media hora de video, ¿sabes dónde estamos? Me encantó que en el Uber Barou sí daba todo por su equipo, y además el equipo daba todo por Barou. Sabían que este cabrón los podía hacer ganar. Y no sé, hasta Isagi se quedó loco con este hecho de Barou defendiendo. Nos deja ver cierto crecimiento en el personaje. Como digo, sigue siendo el mismo animal grosero desde el inicio, y su mentalidad de hacer las cosas a mi manera y ganar con mi gol sigue existiendo, pero vemos ciertos cambios. De paso tenemos este otro momento, donde Snuffy le dice a Barou que no puede depender tanto de su ego, pero a su vez el rey es consciente de eso. Blue Lock le enseñó, se lo papearon durísimo, y aún así vemos cómo sigue insistiendo en vivir a su manera. Es esa locura y terquedad lo que lo llevó a lugares aún más lejos. Me gusta cómo el cabrón este no da su brazo a torcer, es decir, ese núcleo es el mismo, pero aún así tiene avances y cambios. Y por supuesto esas palabras que expresa ante Snuffy también fueron tremendas, demostrándonos que el tipo cuando quiere sí se puede preocupar por los suyos. Un gran papel en este partido. Y aún así lo pierde. Lo siento, nada que hacer, se enfrentó al protagonista y al novio del protagonista. Y desde entonces este personaje no ha tenido otro gran momento, solo pequeñas apariciones. Entre ellas una charlita con Nagi donde el rey le dice al genio que con ese ego de mierda no va a llegar a ningún lado. Y bueno, sí, tenía razón. Toca ver qué más hace en este Mundial Sub-20. Como dije al inicio, siento que es fácil que Barou te dé cringe o te parezca muy ridículo, porque todo en su fútbol y mentalidad es exagerado. Genuinamente es ridículo, está puto loco y el manga lo sabe, pero aún así siento que no es malo. O tal vez yo ya me he acostumbrado demasiado al autismo de este manga, no lo sé. Pero hey, al menos creo que esta obra te lo ha trabajado, te ha mostrado su evolución como jugador, lo hemos visto caer, cómo entendió que no es el rey absoluto, que existen otras cimas, su respeto hacia Isagi como un rival, y bueno, medio obsesión. Su nueva manera de juego, el villano entre comillas, la cual aprovechó mucho en la segunda selección y en el partido contra la sub-20. También tenemos esa manera de ver la desesperación y evitar los caminos fáciles para ser aún mejor. Todo eso mientras mejora su juego, obtiene armas, pule sus técnicas, y ya dejando un poco de lado la parte del fútbol, también se nos muestra más de esa actitud que tiene el personaje. No tiene problemas en admitir sus actos inmaduros, respeta a quien considera digno y, como te digo, a su manera intenta ayudar a los suyos. Le preocupan pequeños detalles como arreglarse el pelito antes de su encuentro con Isagi, le gusta estirar mientras se pone a escuchar música ambiental o simplemente relajarse jugando a bolos, y por supuesto su inquebrantable determinación y rigidez, la cual también es la fuente de su fuerza, unas reglas que se autoimpone para ser aún mejor, conceptos que no puede saltarse nunca, una actitud que aplica en toda su vida, hasta en cosas como ser ridículamente ordenado. Es mucho más que un gorila egocéntrico loco. Si bien su estilo de juego no es para nada lógico y tiene una actitud bastante peculiar, sí que muestra una evolución sin dejar todo ese núcleo. Así que nada, para mí Barou es tremendo. Ya quiero ver cómo se roba un gol en el Mundial Sub-20. Y yo me voy porque sigo jugando al Silson. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. La verdad se aprecia muchísimo. Recuerda que esta solamente es mi opinión. Y puedes dejar la tuya en los comentarios con respeto claro. Ya que estás, dale un like y suscríbete. Antes de irme, recuerda algo, pibe. Probablemente una de las mejores cosas que tuvo el anime fue el corto de Barou Mate. Yo sí le doy.